temas claves que vamos a analizar. Pero sobre todo, hoy lo que nos interesa es esa segunda ronda en el asalto a Jerome Powell. Ayer teníamos un día intenso y hoy también promete serlo. Bien, ayer veíamos cómo el desempleo se convertía en uno de los temas fundamentales y esperamos que hoy también sea. Así que a un lado del ring, con 450 puntos básicos de subidas de tipos a sus espaldas, tenemos al presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell, y al otro lado el Comité Bancario del Senado, alarmado ante un posible hundimiento de la economía si la Reserva Federal acomete subidas más agresivas. Como decimos, después del primer asalto, hoy vigilaremos el segundo, pero vamos a ver cómo el principal punto de tensión sigue siendo el mismo: el temor a un aterrizaje duro y a un aumento brutal del desempleo. Veremos si Jerome Powell hoy reacciona de alguna forma, si hoy aborda de alguna manera la fortaleza que se sigue viendo en el mercado laboral, esa fortaleza que nos está indicando la encuesta ADP de empleo, pero sobre todo lo que más nos va a interesar es si de alguna forma se pronuncia sobre el próximo dato del mercado laboral fundamental que vamos a conocer el viernes y que nos va a dar ya la señal de hasta qué punto la tasa de desempleo se sigue manteniendo en unos niveles mínimos de los últimos 50 años o si vemos algún tipo de variación. Bien, ayer los senadores estaban ansiosos por escuchar a Powell hablar de perspectivas del mercado laboral. Hoy entendemos que se va a mover en esa misma línea. La Reserva Federal ya había estimado que el desempleo podría aumentar más de un punto porcentual, lo que podría equivaler a unos 2 millones de empleos perdidos. Y es posible que se actualicen esas proyecciones en la próxima reunión, la del mes de marzo. Como decimos, hoy como referencia del mercado laboral tenemos esa encuesta ADP de empleo. Vamos a esperar también al informe del viernes, que desde luego nos va a ofrecer una mayor claridad sobre este mercado laboral. Arrojará más luz, un mercado laboral que ha mostrado, como decimos, un crecimiento impresionante incluso frente a esos tipos de interés más altos. Powell sugería que todavía tiene la esperanza de que el desempleo no aumente significativamente, fue el adverbio que utilizó, a pesar de las subidas de tipos, y lo decía con estas palabras. We're very mindful of the lags with which our policy works. We don't think we need a significant increase in unemployment, and we're certainly not aiming for one, but we do think there'll be some softening in labor market conditions to get. Y mientras tanto, también muy claro lo que dejó Jerome Powell de que la inflación es la principal prioridad. Lo decía por activa y por pasiva y de hecho fue uno de los principales argumentos que utilizó cuando se le preguntaba si no estaba la Reserva Federal de alguna forma intentando hacer aumentar la tasa de desempleo. Bien, tasa de desempleo que, como decimos, está en mínimos de más de 50 años, en el 3,4%, y este nivel puede no ser sostenible sin más aumentos de precios. Pero hubo un tira y afloja importante entre Jerome Powell y los senadores. Fue John Kennedy el primero en meter el dedo en la llaga, cuando le preguntó a Powell si estaba intentando aumentar la tasa de desempleo. Una pregunta muy directa, que Powell negó rotundamente. Powell dijo que su objetivo no es aumentar el desempleo, pero sí reconoció que la Reserva Federal quiere que el mercado laboral se debilite. Y aunque esto puede parecer contradictorio, la idea es que si hay menos vacantes de empleo, hablamos del lado de la demanda, esto va a ayudar a enfriar las ganancias salariales que alimentan la inflación sin necesariamente causar un aumento en el desempleo. Powell defiende ese equilibrio entre oferta y demanda sin que se dispare la tasa de desempleo y sin entrar en recesión. Veremos hasta qué punto esto es posible. La senadora Elizabeth Warren también le atizó con cierta agudeza. Apeló a esos 2 millones de trabajadores que podrían perder su empleo el año que viene. ¿Qué les diría?, le decía Warren a Powell. Y Powell decía lo siguiente: yo le explicaría a la gente que la inflación es extremadamente alta y que está perjudicando gravemente a los trabajadores de este país. A todos ellos, no solo a 2 millones, sino que todos ellos están sufriendo esa elevada inflación y estamos tomando las únicas medidas que tenemos para reducir ese aumento. Y esta conversación, este tira y afloja, como vemos, entre Powell y los senadores, destaca los puntos clave que ambos funcionarios han estado planteando, Kennedy y Warren. En opinión de el senador de Kennedy, la inflación se debe en gran parte a problemas como la cadena de suministro, la avaricia corporativa, lo calificó de esta forma, problemas que no están relacionados con el gasto excesivo, que es lo que la Fed
está de alguna forma diseñada para contrarrestar, ¿no? Claro, porque para llegar a este número de 2 millones se basan las proyecciones de la FED de que el desempleo podría aumentar al 4,6%. Para Powell y sus compañeros de la Reserva Federal, ellos tienen un papel clave que desempeñar para reducir esos picos de precios y son ellos quienes tienen la tarea de hacerlo, tienen ese mandato, incluso aunque esto conlleve un coste para la economía. Powell decía, no buscamos y no creemos que necesitemos tener una recesión muy significativa en el mercado laboral. Estamos viendo un mercado laboral tan fuerte que parece que podamos estar muy lejos de cualquier cosa que parezca una recesión. Solo si miramos el mercado laboral por sí mismo, podemos pensar esto. Esto es lo que decía Powell, que señaló que incluso si el desempleo aumentara del 3,4% actual al 4,6%, como habían proyectado en diciembre, todavía sería relativamente bajo según los estándares históricos. Y él lo decía así de esta forma, incluso un desempleo en el 4,6% nos indicaría que estamos en unos niveles más bajos que lo que históricamente ha sido normal. Recordemos, tasa de desempleo en Estados Unidos en enero marcó un 3,4%, una cota no vista en los últimos 50 años. La creación de empleo en ese mes fue de más de 500.000 puestos de trabajo, un ritmo 2 veces superior que el promedio observado entre 2015 y principios de 2020, antes de la pandemia. Y según los datos disponibles hasta diciembre, en Estados Unidos en estos momentos hay 1,9 vacantes de empleo por cada persona desempleada, es decir, casi 2 vacantes por cada persona desempleada. Esta es una ratio muy superior al promedio histórico de 0,65 y que da cuenta de lo tensionado que está el mercado laboral de Estados Unidos. Lo van a ver a continuación, pero van a ver efectivamente en un gráfico de CaixaBank Research, quienes han efectuado un análisis extenso de esta relación del mercado laboral y precisamente ahí vemos cuál ha sido la evolución de las vacantes de empleo. Ven que justo en la recta final, ya en 2022, empezábamos a ver cómo se iba acercando a esas 2 vacantes por cada una de las personas empleadas. Bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos que hay un tensionamiento en el mercado laboral? Pues a que hay muchas más empresas queriendo contratar a trabajadores que personas buscando empleo. Hay más ofertas que personas buscando trabajo. ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer? Por un lado, si este tensionamiento después de la pandemia se ha producido por un aumento de la demanda de empleo, es decir, más empresas que quieren contratar, o por una caída de la oferta, menos trabajadores disponibles. La suma del total de empleados más las vacantes disponibles sería un indicador de la demanda total de empleo, no está muy lejos de la tendencia histórica. ¿Qué nos sugiere esto? Según CaixaBank Research, pues que no estamos ante un shock de demanda. Sin embargo, si realizamos un cálculo similar para la oferta de empleo, vemos cómo la pandemia sí supuso un shock importante en esta dimensión, porque ahora hay unos 4,5 millones de trabajadores menos de los que cabría esperar. 2 factores explicarían la mayor parte de esta menor oferta de empleo. Por un lado, la menor inmigración y por otro lado, la reducción en la tasa de participación laboral, un indicador, un factor que vigilamos siempre cuando hablamos del dato de empleo. En los meses más difíciles de la pandemia, el descenso de esta tasa fue especialmente pronunciado y sobre todo se atribuyó a algunos factores coyunturales, como por ejemplo el miedo a trabajar en puestos de trabajo más expuestos al contacto humano o la dificultad de muchas personas para poder compaginar el trabajo con el cuidado de menores o gente mayor. Pero estos factores ya no deberían jugar un papel destacable. Ya hemos pasado lo peor del impacto de la crisis sanitaria, pero parece que lo que ahora empuja esa menor tasa es la salida del mercado laboral de la población mayor de 55 años. Una de las preguntas que nos hacemos es, ¿conseguirá la Reserva Federal equilibrar la oferta y demanda de empleo? Ayer Jerome Powell decía que el foco lo tenían ahí, en conseguir un equilibrio de oferta y de demanda, que estaban viendo ese descalabro que había y que uno de los objetivos era conseguir de nuevo un balanceo saludable. Bien, este desajuste entre la oferta y la demanda de empleo está provocando unas dinámicas salariales que no ayudan a la FED a devolver la inflación a su objetivo del 2%, porque las empresas, con el fin de poder cubrir esas vacantes, recordemos, estamos hablando de casi 2 vacantes por desempleado, para poder cubrir esas vacantes, para poder atraer trabajadores, se ven obligadas a ofrecer salarios
más elevados, que sean más atractivos. ¿Qué ocurre? Que si la empresa ofrece salarios más elevados, a su vez, esto provoca un impulso en la inflación. Y esto es un problema para la Reserva Federal, así que por esto, mediante las subidas de tipos, la Fed dice que está intentando equilibrar de nuevo la oferta y demanda de empleo y que pretende hacerlo sin provocar un gran aumento de la tasa de desempleo. Claro, el endurecimiento monetario por sí solo no anima o no animaría a los trabajadores fuera del mercado laboral a entrar en él, pero sí que debería al menos desincentivar a las empresas a contratar a más gente, lo que haría que se redujeran esas vacantes de empleo. Siguiente pregunta. ¿Conseguirá la Fed reducir esa tasa de vacantes sin que esto implique necesariamente un aumento brusco del paro? Pues esto no es tan obvio. Y de hecho, este es uno de los principales temas que se aborda en el Senado y que hoy va a tener esa segunda parte. Buena parte de la conclusión del debate sobre si habrá recesión en Estados Unidos depende precisamente de dar respuesta a esta pregunta. Si conseguirá la Fed reducir la tasa de vacantes sin aumentar mucho el paro. Ayer Powell, como decimos, se movía con el adverbio significativamente. Claro, esto es un término muy abstracto, muy amplio y de muy libre interpretación. Así que bueno, tenemos que mirar a los argumentos. ¿Cuáles son? Bien, desde CaixaBank Research nos hablan de varios. Por un lado, y lo veremos a continuación en un gráfico, la curva de Beveridge, que relaciona la tasa de vacantes con la de desempleo. Es una curva no lineal y en el punto donde está en estos momentos, siempre que se mantengan las relaciones históricas, habría cierto margen para reducir las vacantes sin aumentar excesivamente el desempleo. Pero claro, si tenemos en cuenta pues lo difícil que ha sido en los últimos años poder cubrir vacantes, muchas empresas podrían optar por no destruir empleos si es que temen que más adelante pues, afronten dificultades para volver a encontrar trabajadores. No querrán arriesgar eso. Y por otro lado, las vacantes de empleo no se encuentran distribuidas de una forma homogénea entre los sectores económicos de Estados Unidos. De hecho, las vacantes están muy concentradas en el sector de la hostelería y la restauración. Casualmente, donde el salario por hora es menor, donde se paga menos por hora. Así que lo que sí suponemos, si suponemos que la subida de tipos de la Fed enfría la demanda de todos los sectores y destruya vacantes de una forma más o menos parecida, homogénea, sí que se podría producir una destrucción de empleo en el resto de los sectores y aumentar de esta forma la tasa de desempleo. Como decimos, es una cuestión que nosotros intentamos explicar, que intentamos que comprendan, pero es una cuestión que a veces, por todos los frentes que conlleva y todas las premisas y todos los argumentos y todas las hipótesis, puede parecer difícil de entender o a veces algo enrevesado. Pero como decimos, la Reserva Federal en este punto no tiene, desde luego, una tarea nada sencilla. Así que veremos hasta qué punto hoy Jerome Powell reciba algún otro golpe de los senadores, pero desde luego ayer Jerome Powell hasta se puso nerviosito en algunos momentos intentando dar respuesta a unas preguntas que precisamente tenían su razón de ser. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede.